Bienvenidos a nuestro podcast Volvé a Vivir, donde juntos exploraremos cómo experimentar una conexión viva con Jesús cada día. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast en esta temporada Volvé a Vivir. Hoy día estaremos hablando de ser reconciliadores en un mundo en conflicto. Así que hoy día tengo el gusto de estar con mi amigo Graham Freed de El Alfarero y vamos a estar teniendo esta charla hoy día que va a estar muy buena. Así que les animo a que les suban el volumen ahí si estás escuchando en tu auto, donde estés, y si estás viendo, pues que prestes mucha atención, porque estoy seguro de que lo que vamos a hablar hoy día te va a ayudar muchísimo. Bueno, gracias por la invitación. Un privilegio poder compartir una vez más contigo, JP, y compartir algo que para mí es de mucha importancia. Eso de los conflictos que tenemos en la vida, que nos afectan a todos, es una parte natural de la vida, pero tristemente también nos afectan en la iglesia. Y ahí es donde quisiéramos que no nos afecten tanto, porque, bueno, somos los hijos de Dios, somos nuevas criaturas, pero de repente ese tema de conflictos todavía no hemos sabido manejarlo mejor. Y esa es una realidad, ¿no?, que me gustaría hablar hoy día, que vivimos en un mundo en conflictos, pero al mismo tiempo estamos en esta tensión de que Dios nos ha llamado a no vivir como vive este mundo. Pero no podemos evitar hablar de que vivimos en un mundo que está continuamente, experimentamos conflicto, y la charla, ya sea que seas un hijo de Dios, que es muy importante, pero también esta charla va a ser muy significativa a cualquier persona que pueda escuchar, porque vamos a definir qué es un conflicto, ¿no? Y creo que es bien intuitivo, ¿no? pero queremos definir algunas cosas respecto a los conflictos. Y por ejemplo, yo tengo conflictos con mi esposa cuando no estás de acuerdo en algo. A ratos tengo conflictos con mis hijos o con gente con la que trabajo, porque no estamos viendo las cosas de la misma manera. Y de hecho, vivimos en un mundo que anda en conflicto, ¿no? Hablamos del conflicto me acuerdo en nuestra época, más atrás, la Guerra Fría, el conflicto entre Oriente y Occidente, entre Estados Unidos y Rusia. Ahora tenemos conflictos y surgen los conflictos por nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar, de responder a las cosas. Así que hoy día queremos meternos un poco, porque, a ver, al que esté escuchando, la pregunta sería: ¿eres libre de conflictos o no has tenido conflictos? No, jamás. ¿No? En realidad el conflicto es parte normal de la vida. Es parte normal aún de la vida de los cristianos. Pero donde debemos poder llegar a mostrar una diferencia es cómo lo manejamos, porque debemos poder cumplir con lo que el Señor nos ha dicho en el Sermón del Monte, en Mateo 5:9, donde Él habla de la importancia de ser pacificadores. En otra versión dice hacedores de paz. Wow. ¿Por qué debemos ser hacedores de paz? Porque el mismo versículo dice: así seremos llamados hijos de Dios. Entonces se podía deducir que si no somos personas de paz, si no somos hacedores de paz, por este versículo capaz no somos hijos de Dios. Ahora, yo no quiero entrar en el tema de la salvación en sí, pero el versículo muestra la importancia de ser hacedores de paz. Y es como tú dices, que el llamado de ser cristiano es de ser como Cristo. Y nuestro mayor ejemplo es Él, que vino a hacer paz entre la paz más importante, la paz que es el conflicto o la resolución de conflictos más importante que llevó a cabo fue Jesucristo. Y creo que de Él podemos aprender todo lo que estamos hablando. Y más, como tú dices, a nosotros, que tiene que ser nuestro estilo de vida. Y es difícil a veces, porque cuando una persona entra en la iglesia, está pensando que va a encontrar ahí en la iglesia un poquito del cielo en la tierra. Está pensando que en la iglesia vamos allá a vivir como Jesús nos mandó vivir, vamos a vivir ya siguiendo el ejemplo de Jesús, y al principio todo es una maravilla, todo es bonito, hasta que de repente alguien dice algo con lo cual no estoy de acuerdo, o alguien me contradice en una reunión, o alguien no toma en cuenta mi pensamiento, o de cualquier otra forma entramos en un conflicto, y de repente toda esa impresión que teníamos de la perfección en la iglesia, del cielo en la tierra en la iglesia, se rompe. Y tristemente, si no sabemos manejar bien estos conflictos, muchas veces la gente queda saliendo de la iglesia y va de iglesia en iglesia, o peor aún,
abandona por completo la iglesia. Entonces, hoy lo que queremos hablar es un poco por qué es así, qué es un conflicto y cómo podemos ir transformando nuestros conflictos. Porque un conflicto en realidad es una oportunidad, no necesariamente un problema. Y de ese tema queremos hablar hoy. Me encanta. Un conflicto es una oportunidad, no necesariamente un problema. Y lo que acabas de describir, Graham, de la iglesia, me hace pensar que a ratos uno entra con esta ilusión a la iglesia, ¿no? Como dices, voy a encontrar el cielo en la tierra, y creo que así entramos a todo. Creo que así entramos al matrimonio, ¿no? Las mujeres a ratos piensan, no, ahora sí comienza la historia del príncipe azul, ¿no? O el negocio, vamos a hacer el negocio, y todo el mundo, a ver, que seamos realistas. Me encanta, todo el mundo creo que es súper optimista al rato de empezar las cosas. Voy a ir a este lugar y vamos a empezar. Y no conocemos a la persona hasta que lo vemos peleando. Hasta que lo veamos peleando, sea esposo, sea amigo, sea pastor, sea hermano en la iglesia, no le conocemos de verdad, porque en todos nosotros hay esa posibilidad de ser otro, de tener ese lado oscuro que sobresale cuando estamos enojados. Yo me acuerdo que incluso en partidos de fútbol, lo peores son las ligas de las iglesias, interiglesias. Yo pensé que ibas a hablar de los hooligans ingleses. No, ese tema ya es de la historia, ya pasó. Es verdad, ya no hay. Pero en las ligas intereclesiásticas de fútbol, entramos todos como cristianos, incluso podemos orar entre dos iglesias antes del partido, pero boom, en el mismo partido, la forma que cuando me has pateado mal, el enojo sobresale dentro de algo muy diferente. Y a veces es un mal testimonio el partido de fútbol entre iglesias. Yo no juego más en parte por eso. No, y de hecho yo he tenido experiencias donde en una reunión no he podido manejar mis conflictos internos, mi enojo, qué sé yo. Y escuchen, esto es súper importante, porque aún teniendo tal vez los argumentos y el respaldo, no sé si lo llevamos a un tema lógico, yo te conversaba, esta situación me ha pasado y tú me podrías apoyar porque lógicamente tendría la razón. La manera en cómo yo abordé el conflicto, la manera en que yo reaccioné, la manera en cómo abordé la situación, hizo que fuera totalmente un fracaso. Sí. Y creo que esto que estamos hablando hoy día, quiero volver a la idea central, ¿no? Que somos aquellos que tienen que ser pacificadores en un mundo en conflicto, y que cada conflicto, y eso me encantó que dijo Graham, y ahí grabátelo, cada conflicto es una oportunidad. Así es. ¿Por qué no entramos un poco a definir este tema de las etapas de un conflicto? Me encantaría. ¿Cómo sucede esto? Muchas de las respuestas que yo voy a dar hoy día consiste en un análisis más cercano a lo que está pasando en el conflicto. Un análisis, una evaluación más detallada de qué es lo que está realmente pasando aquí. Y si tenemos herramientas útiles, podemos más fácilmente analizar y decir, ok, ahora entiendo qué es lo que está pasando. Muchas veces reaccionamos por instinto, por emoción, sin usar nuestra cabeza, sin usar el pensamiento racional y sin poder tomar un momento de analizar. Entonces, respondiendo a tu pregunta puntual, etapas de un conflicto. Según el autor Stephen Robbins, hay 4 etapas en un conflicto. La primera etapa de un conflicto es cuando la etapa es latente. O sea, no estamos en pelea tú y yo todavía, pero las condiciones están dadas para que haya una pelea pronto. Por ejemplo, en la empresa, qué sé yo, la empresa había prometido un bono a fin de año, pero se ha ido mal por la pandemia, no hay dinero para el bono, no pagan el bono y la gente está ya enojado, está trabajando con disgusto, no está feliz en su trabajo. Las condiciones están dadas para un conflicto. O en la iglesia, en una reunión, alguien habló con una opinión diferente a mi opinión y no me gustó su tono de voz y de repente ya hay condiciones para un conflicto. Eso es la etapa latente. Como latente o preexistente, cosas que pueden aparecer antes o situaciones previas que ya han generado una disconformidad, por así decirlo, entre dos o más personas. Ahora, en la etapa latente no hay, digamos, todavía percibido el conflicto entre tú y yo. En la segunda etapa es percibido o sentido. En la etapa 2 ya sabemos que hay algo que no anda bien entre nosotros, que no estamos llevándonos bien como antes, que no bromeamos, que no hacemos los chistes como antes, que ya no me apoyes, no me ayudes, yo no te ayudo. Más bien, un señal de esa segunda etapa es cuando yo trato de evitar estar con la otra persona.
trato de no estar en su presencia, trato de no sentar en la misma mesa, trato de distanciarme un poco porque no me siento tan bien con esa persona como antes. Entonces estoy sintiendo que hay un problema. Es la etapa sentido o percibido. La tercera etapa es la etapa de manifiesto. Y en la tercera etapa ya estamos peleando full. Ya hay insultos, ya hay desacuerdos, ya hay gritos, ya hay emociones expresadas por ahí. Y esta etapa es donde realmente ya estamos peleando y todo el mundo lo sabe. Ya es evidente. Me gustaría decirlo y describirlo de esta manera. Es como que algo que se va incubando, ¿no? Que es la primera etapa. De latente. Latente. La segunda etapa ya empiezan a haber estos distanciamientos o actitudes que empiezan, porque eso sigue incubando y cada vez la molestia va creciendo. Y se siente que algo no está bien. Algo no está bien. Y la tercera ya explotó. Ahí es donde yo llegué y todo mal, digamos. Entonces, creo que... Pero la cuarta etapa es interesante aquí y por eso yo voy con eso de que los conflictos pueden ser oportunidades también. La cuarta etapa puede ser bien como puede ser mal. Son los resultados. Y dependiendo de cómo tú y yo manejamos nuestro conflicto, puede haber resultados muy buenos como también muy malos. Si pensamos bien, los que estamos casados, conocemos muy bien el conflicto de los casados. Muchas veces, después de una pelea, podemos llegar al punto de sentirnos mucho más cercanos, de sentirnos mucho en paz. ¿Por qué? Porque hemos trabajado bien esa pelea, hemos hablado lo que teníamos que hablar, hemos acordado cosas y nuestra relación después del conflicto es mejor que antes. También pensamos en nuestros mejores amigos con los cuales hemos caminado tal vez muchos años. Con estos amigos, evidentemente va a haber desacuerdo en algún momento, pero si podemos usar esa como oportunidad de profundizar nuestra relación, entonces nuestra relación posterior al conflicto es mejor que nuestra relación anterior al conflicto. ¿Por qué? Porque ya nos hemos conocido más profundamente, ya hemos sacado la máscara que muchas veces llevamos delante de la gente, llevamos una máscara muchas veces en la iglesia de ser el buen tipo, pero en un conflicto la máscara sale rapidito. Y ya nos hemos conocido, pero conociéndonos más profundamente, más real, podemos tener una relación posterior más auténtico, más profundo. Entonces el conflicto sirve como una oportunidad. No necesariamente la cuarta etapa de resultados negativos, puede ser también constructivo, dependiendo de cómo lo manejamos. Y ahí es donde creo que entra el tema que estamos hablando hoy, de ser reconciliadores en un mundo en conflicto. Es inevitable, alguien te va a hacer sentir mal, y es lo que hablamos, que alguien te hace sentir mal, alguien va a sacar, porque en realidad el conflicto lo tiene uno, está muy metido dentro de uno. Y lo que hacen las personas es simplemente sacarlo a la superficie, lo que nosotros, como tú dices, las máscaras que nosotros, yo soy súper buen tipo, soy, hasta que aparece algo que saca, se incuba en nosotros y empieza a sacar al Hulk que tenemos dentro y sale una realidad. Pero ahí a decirles a todos los que están escuchando o viendo este podcast, videocast, que no te sientas culpable en el sentido de que ya, tal vez has estado reaccionando de esta manera antes, te estamos dando una oportunidad, vamos a tener conflictos, vamos a tener situaciones. Ahora, la clave aquí es cómo vamos a usar esto como un catalizador para mejorar nuestra relación y realmente hablar de las cosas que están pasando adentro, porque generalmente el conflicto es porque no abrimos lo de adentro, nos quedamos en lo superficial y empezamos a discutir, como tú dices, del salario, pero el salario no tiene que ver, sino es una cosa más profunda, ¿no? Y creo que ahí andamos en ese tema que tú decías, de irnos sacando las máscaras, ¿no? Hay algunas cosas que son fundamentales aquí que quisiera recalcar. Uno es, el conflicto es normal en la vida humana, no podemos evitarlo, no podemos escaparlo, es normal. Entonces, pensar que en la iglesia no va a haber conflictos es falso, pensar que en la familia no va a haber conflictos también es falso, porque somos humanos, somos imperfectos, somos pecadores, es inevitable. Normalmente cuando escuchamos el tema de conflictos, estamos escuchando el tema de resolución de conflicto. ¿Cuál es la debilidad de las teorías de resolución de conflicto? Y no hay tiempo en este momento de profundizarlo mucho, hablando temas de culturas diferentes, culturas de países fríos con culturas de países calientes, que es todo un área que profundizamos en el curso de transformación de conflictos en el alfarero. Lo que es importante aquí es que resolución de conflictos se enfoca en el problema.
en la discusión, encontrar soluciones para el problema. En cambio, transformación de conflictos, que es toda una diferente manera de verlo, se enfoca en nuestra relación. Excelente. Cómo es nuestra relación y cómo podemos usar este conflicto como una oportunidad para profundizar nuestra relación. Entonces los autores como John Paul Lederach, que son los que iniciaron toda esa teoría de la transformación de conflicto, enfocan mucho en la relación y no en el problema. Y eso nos permite soluciones más a largo plazo, soluciones más profundas, etcétera, etcétera. Una segunda cosa que quisiera resaltar de las teorías de esto, de la mediación transformativa, de los autores Bush y Folger, por ejemplo, ellos hablaron que hay 2 pasos en la mediación transformativa: reconocimiento y empoderamiento. ¿Qué quiere decir esto? Reconocimiento es que yo tengo que, usando las herramientas de la transformación de conflicto, reconocer tu posición, reconocerte como ser humano, reconocer que tú tienes el derecho de tener tu posición y tú tienes razones por las cuales pensar como tú piensas. Y yo tengo que escucharte, tengo que ponerme en tus zapatos. Eso es el reconocimiento. Y el empoderamiento es que tú tienes que hacerme el mismo favor. Yo tengo que empoderarme yo, hablar qué es lo que yo pienso y por qué lo pienso, y comunicar mi trasfondo y qué es lo que yo estoy pasando en este momento para que tú tengas la oportunidad de ponerte en mis zapatos. Y normalmente en un conflicto no llegamos a esa altura de ponernos en los zapatos del otro. Simplemente decimos, no, este está loco, este no sabe, este es malcriado, y de repente no hay esa conexión profunda entre tú y yo entendiéndonos. Generalmente yo lo vería como que cerramos la puerta a la comunicación. Yo voy a decir lo que pienso y más o menos tiro la puerta y se cerró todo, o me salgo de la habitación y se quebró. O sea, es más la sensación de que se rompió algo, sí, que algo que es cuando yo quiero prevalecer en mi opinión y mi razón, versus esto que estamos proponiendo, que tiene que ver con cuidar la relación, tiene que ver con empatía, tiene que ver con escuchar. Y verlo como una oportunidad de profundizar nuestra relación, de conocerte mejor y que me conozcas mejor. Wow, ahí me gustaría que se detengan un ratito con lo que estamos hablando este día, y creo que va a ser bueno que lo vuelvas a escuchar, porque creo que estamos hablando cosas muy importantes. Gracias, Graham, gracias por todo lo que estamos compartiendo, y medites ahí un ratito. Ahorita, ¿dónde Dios te está pidiendo que puedas ser un pacificador, un reconciliador, y tomar estas herramientas para romper ese ciclo de tal vez en el que has estado, y donde puedas, como decía Graham, escuchar, puedas hablar lo que está pasando y que uses el conflicto como una oportunidad para mejorar tus relaciones? Sí. Hay un par de cosas, JP, que me gustaría compartir. Y sé que no estamos entrando en mucha profundidad hoy. Estamos dando un sabor nomás, estamos dando una introducción. Excelente. Pero una de las cosas que es fundamental aquí, y no es mi intención ofender a nadie, estoy viviendo en Bolivia, estoy viviendo en Latinoamérica, estoy rodeado por bolivianos, pero la cultura latina, y hay estudios que comprueben eso, no es opinión mía, no, nada más. En la cultura latina, por el tema de ser colectivista, cuando hay un desacuerdo con alguien, tiendo a preferir evitar ese desacuerdo, ese conflicto, e irme para no estar en conflicto. Por eso tanta gente sale de la iglesia cuando hay conflicto, en vez de quedar ahí y trabajarlo y solucionarlo de la mejor manera. Es mucho más fácil irme, evitarlo, escaparme, que confrontarlo. No sabemos. En cambio, los gringos tienden a ser más directos, y por eso a veces nos ofenden a nosotros, porque no tienen pelo en la lengua muchas veces. Entonces, ese tema de cultura, que no tenemos tiempo de profundizar mucho, es importante aquí. Pero otra cosa, quiero darles una sola herramienta entre las varias herramientas que se puede usar cuando estamos queriendo transformar ese conflicto. Es lo que se llaman los mensajes yo. No sé si tú has escuchado en algún momento de los mensajes yo. Te soy súper honesto, no he escuchado, pero sé que yo mando muchos mensajes por WhatsApp o por otros medios. Me alegro que no has escuchado. No tiene que ver con eso. Perfecto, contanos sobre los mensajes yo. Los mensajes yo, la teoría es lo siguiente. Normalmente cuando estamos en conflicto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando mensajes tú. Que tú nunca, que tú siempre, que por tu culpa, etcétera, etcétera. Tú eres un tal por cual, etcétera, etcétera. Siempre son mensajes tú, porque los mensajes tú justifican mi posición. Excelente.
¿Pero qué es un mensaje yo? El mensaje yo es poder comunicar la misma información, el mismo disgusto, el mismo dolor que yo estoy sintiendo, enfocando más en mí que en ti. Por ejemplo, si mi esposa me pide, volviendo a la tienda, por favor, tráeme una bolsa de leche, no hay leche. Y yo llego a la casa y me olvidé la leche. Y mi esposa probablemente, bueno, hipotéticamente estoy hablando, mi esposa puede decir, ¿por qué nunca te acuerdas de las cosas que te pido? ¿Por qué siempre olvidas de las cosas? ¿Por qué no puedo confiar en ti? Porque tú eres un falluto, etcétera, etcétera. Podría fácilmente reaccionar así. Esos son los mensajes tú. Pero ella podría también decirlo con los mensajes. ¿Sabes qué? Lo que yo me siento, cuando tú no te acuerdas las cosas que te estoy pidiendo, es que yo no valgo lo suficiente para ti. Que hay muchas cosas en tu mente más importantes que mi persona y lo que yo te estoy pidiendo no tiene valor, no tiene importancia para ti. Entonces no solamente es una frustración que yo siento cuando no traes la leche, pero hace impactar quién soy para ti. Y eso para mí me hace sentir muy mal. Si te das cuenta, el mensaje, el mismo contenido, pero la óptica es diferente, porque con los mensajes yo estoy comunicando de forma no tan conflictiva, no tan agresiva lo que está pasando dentro de mí como resultado de tus acciones, en vez de simplemente acusarte que tú eres, que tú nunca, que tú siempre. Wow. Creo que esa manera diferente, como que esta herramienta de los mensajes yo, abre las puertas a lo que estamos hablando, a la comunicación, a empoderar a la otra persona para escuchar y no comenzar una discusión, y la otra persona también debería empezar al otro lado, debería ser empático y dar otro mensaje. Bajamos el tono y no empezamos con la escalada, porque generalmente cuando empiezas con tú, el otro sale la respuesta porque tú, y ahí terminamos rompiendo platos, cerrando la puerta. Qué importante lo que estamos hablando hoy día, Graham. Y va con lo que empezamos hoy día, JP. El tema de ser hacedores de paz, de ser pacificadores, de ser reconciliadores en el mundo de conflictos. Nosotros como hijos de Dios podemos manejar nuestros conflictos diferentes. Y si empezamos a usar las técnicas de la transformación de conflicto, empezar a pedir al Señor que nos dé el coraje de enfrentar a la otra persona, de conversar con la otra persona en vez de escapar de la otra persona, podemos ver ese conflicto como una oportunidad para una relación mejor y un ejemplo al mundo de que nosotros, los hijos de Dios, podemos cumplir con lo que el Señor nos dijo, ser hacedores de paz, pacificadores en este mundo. ¡Wow! Qué tremendo mensaje hoy día, qué hermoso podcast. La verdad que lo que hemos conversado hoy día tiene mucho valor y yo te animo a que te puedas conectar con el Alfarero. Tienen su página web, alfarero.org. Correcto. Y ahí tienen cursos, excelentes cursos, entre ellos están el que has mencionado, transformación de conflictos, está ahí, podemos profundizar todo lo que hemos hablado hoy, mucho más, así que aprovechamos de que ustedes puedan conectarse. Como les decía, el Alfarero es un lugar que realmente va a bendecir tu vida. Y hay una noticia importante que tal vez me gustaría dar a la gente que escucha esto desde otra ciudad como La Paz. Tenemos el Alfarero ¿en qué ciudades de Bolivia? Bueno, inició en Sucre en el año 2001, aquí en Santa Cruz en el 2014 más o menos fue el último elemento abriendo de nuestros servicios, y este año estamos abriendo ya en La Paz. Ya se están dando los cursos de consejería en La Paz, ya se están haciendo las conexiones con iglesias, con las universidades, y Dios mediante, dependiendo cómo va el tema de la pandemia, abrimos un local propio antes de fin de año, que es nuestra meta, si el Señor nos permite. Excelente, así que bueno, queremos despedirnos esta mañana, ya sabes, hagamos lo que hizo Jesús, ¿no? Nos ha mandado a ser pacificadores, nos ha mandado a mostrar que así somos hijos de Dios, que usemos estas herramientas, pedirle al Espíritu Santo que en este tiempo, estos 21 días que estamos viviendo esta vida de resurrección, que el Señor nos enseñe a ser esos reconciliadores, pacificadores en un mundo en conflictos. Que Dios te bendiga y gracias por habernos acompañado esta mañana en este podcast.